Lo importante es finalizar y no solo comenzar. Hoy quiero hablarles acerca de esto. De hecho, en alguna que otra predicación anterior les he adelantado un poquito. En marzo de 1909 crearon el barco más impactante de la historia. No sé si está la imagen para poder verla, la imagen de la predicación. El Titanic. ¡Wow! Todos conocen el Titanic por la película El Titanic, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos vieron la película El Titanic? Levante la mano. ¿Cuántos pecadores hay acá? A ver. Y el resto miente, el resto la vio igual. Dice, ay, yo no veo esas cosas. Dale. Y más de uno la vio más de una vez. Y la segunda vez que la vio no quería que DiCaprio se muriera. Y le agarró bronca contra Rose cuando se dio cuenta que en la tabla también entraba DiCaprio. Pero la muy egoísta, estaban así, ¿se acuerdan de esa escena, no? Esa escena que estaban así agarrados, que DiCaprio estaba en el agua. Oh, te amaré hasta el final de mis días, Rose. Bueno, no va a ser, no falta mucho para eso. Y uno lo ve como va ahí, DiCaprio. ¡Ay, no! Las chicas gritan, ¡no, DiCaprio, no! ¡Que no se hunda el barco! Es Titanic, se va a hundir. Y Rose empieza a tocar el silbato, ¿se acuerdan? Come back, come back, come back. Y es interesante, es una película fabulosa, me encanta Titanic. Pero hablemos del barco en sí. Nadie habla del barco. Nadie habla de que tenía gimnasio. Era un barco que tenía gimnasio y estamos hablando de 1909. Tenía piscina. Y uno dice, qué gaucho, algún gallego habrás ido que hizo una piscina si era un barco estaba rodeado de agua. Bueno, tampoco es que te podías echar un clavado, saltarte del barco y decías, voy y vuelvo, me voy a refrescar un poquito. Tenía piscina. Tenía biblioteca. Y para ese tiempo, 1909, era la zona de libros. Algunos adolescentes ni saben de lo que estoy hablando. Libros de hoja, de papel de verdad. Tenía restaurantes de lujo el Titanic. Bueno, ya lo vieron en la peli, ¿no? Algunos dicen. Sí. Tenía unos camarotes de primera clase, porque también tenía esa, ¿no? Primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase y Jack, el de la Rose. Y también estaba equipado con, ¿saben? Mira, 1909, estaba equipado con un telégrafo. O sea, es como decir que en ese tiempo tenían celular. 1909, estamos hablando del principio de 1900, es una locura. Telégrafo en el barco. Era porque tenían señal, ok, para uso de pasajeros y tripulantes. Y tenían avanzadas medidas de seguridad. Por ejemplo, las mamparas de su casco, las compuertas. Escúchame, las compuertas estaban activadas con control de mando a distancia. Otra vez te lo digo, estaba hablando de un barco de 1900. Y capaz que tu auto todavía lo seguía abriendo con la llave, ¿no? Gloria a Dios por el auto, amén, sí Señor. Me lleva y me trae, gloria a Dios. Pero en 1909 abrían con un mando a distancia las compuertas del Titanic. Tenía un montón de botes salvavidas. Tenía medidas de seguridad extraordinarias.
alguien dijo, ni Dios puede hundir este barco. Y Dios en el cielo se le cayó un cubito de hielo de su vaso de limonada. Uy, perdón, muchachos. Nadie recuerda cuánto costó, nadie recuerda que tenía gimnasio, que tenía... Nadie recuerda eso. Todo el mundo sabe que el Titanic se hundió, ¿verdad? Todos sabemos eso. No importa lo grande que haya sido el Titanic, lo costoso que haya sido el Titanic, lo único que importa es que se hundió. Hay un rey en la Biblia que a mí me vuela la cabeza. Se llama Usías. Y al igual que Joás en 2 de Crónicas 24:2, nos brinda la narrativa de alguien que empezó bien, pero terminó mal. Entonces, no es cómo empezás, sino es cómo terminás, porque finalizar es lo importante. Entonces, 2 puntos importantes en esta historia. Lo importante es el final o el finalizar, y vamos a entender que debemos esforzarnos por mantenernos firmes. No es tan importante como uno empieza, que empieza, pero sí como termina. Vamos a ver entonces en estos 2 puntos importantes por qué le fue bien a Usías y por qué le fue mal a Usías. Entonces esto es muy sencillo. Vamos a ver la historia. Te invito a que abras la Biblia, por favor. Capítulo 26 de 2 de Crónicas. Capítulo 26 de 2 de Crónicas. Dice, todo el pueblo de Judá tomó entonces a Usías, que tenía, ¿cuántos años? 16 años tenía. Era un niño prácticamente. Y lo agarraron y lo hicieron rey. Pero 16 años y lo hicieron rey, lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Usías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elat y la reintegró a Judá. Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén, ¿cuántos años? 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Versículo 4. Usías hizo, ¿qué cosa? Lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, que era el sacerdote, quien lo instruyó en el temor de Dios, ¿qué pasó? Se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio, ¿qué cosa? Prosperidad. Y acá todos dicen amén, ¿no? Amén. Yo quiero la prosperidad. Aleluya. Gloria a Dios. Pero esperen. Para eso hay que ver todo lo anterior, ¿no? Para alcanzar eso. ¿Por qué le fue bien? Mi pregunta es, ¿por qué le fue bien? Número 1, le fue bien, ¿saben por qué? Porque tenía una madre que lo alentaba. Su madre se llamaba Jecolías y era oriunda de Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad del Señor, la ciudad de David. Él tenía una madre que lo alentaba a seguir en los caminos del Señor. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Papá, mamá, es súper importante tu trabajo con tus hijos, porque vos estás definiendo en tus hijos la fe cristiana. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Y yo sé que muchos de los niños que están acá quizás vinieron obligados
O capaz que hay algunos, por favor, los codazos se los reservan para cuando vuelvan a su casa. Alguno está mirando YouTube diciendo, vos tenés que mirar esto, vení acá, míralo. Y lo disfrutás. Una sonrisa. Entonces hay algunos papás que son bien bravos, ¿no?, con sus hijos. Pero hay otros que son más amplios, más modernos. Y eso es todo un tema, porque, claro, algunos dicen, vos no te metas como yo educo a mis hijos. Yo no me meto, pero la palabra del Señor se mete. Entonces, algunos dicen, yo no le obligo a mi nene a venir a la iglesia. Yo no le obligo a mi nena a venir a la iglesia. A ver, ¿cuántos años tiene tu nene, tu nena? 15. ¿Vos le obligás a tu nene o a tu nena a comer la verdura? Probablemente sí, porque le decís, estos son nutrientes que tu cuerpo necesita y te haces el doctor Cornillot y le das tú una clase de porque lo necesitas. Pero yo quiero hamburguesa, yo quiero pizza. No, te comes la comida. O no le decían así de chiquititos también, ¿no? Porque hay niños en África. Ya, pobre, dejen a los niños en África, tranquilo. Y ¿no le decís a tus hijos que se vayan a bañar, y más cuando están entrando en la adolescencia? Hermano, anda a bañarte, por el amor de Dios. Mamá, decime la verdad, ¿no has entrado a la habitación de tu hijo adolescente y le dijiste, acá falta una ratita y estamos hechos, ¿eh? Esas medias van a caminar solas. Y le decís, le enseñás, mirá, bañate, ordená tu cuarto. ¿Vos le decís a tu hijo de 15 años, por ejemplo, hoy no quiero ir a la escuela? No vayas si no querés. Probablemente un día que te levantaste buena onda y reconocible, le vas a decir, quédate. Pero por lo general, ¿qué le vas a decir? ¿Vos vas a la escuela o te rompo todos los huesos? Con el amor del Señor. ¿Vos vas a la escuela o vas a la escuela? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué le haces comer la comida? ¿Por qué le cuidás la higiene? ¿Por qué cuidás su educación? ¿Por qué? Porque lo amás. Entonces, si vos como mamá o como papá amás a tu hijo y educás a tu hijo en las cosas que considerás que son importantes, ¿no lo vas a obligar a venir a la iglesia porque quizás no lo considerás que es importante? Silencio en la noche. Cuando nosotros consideramos que esto es algo tan importante, como decir, vos obligás a tu hijo a ir a la escuela, obvio, entonces obligá a tu hijo mientras tengas la oportunidad de obligarlo a seguir el camino del Señor. Alguno dirá, pero eso no es contraproducente. Déjalo que lo decida después de los 18. Pero mientras Jecolías era mamá de Usías, ella le decía, hijo, vos tenés que seguir el camino del Señor. Hijo, vos tenés que seguir el camino del Señor. Hijo, vos tenés que seguir el camino del Señor. ¿Vieron esas mamás que son, a ver cómo te lo digo en castellano, hinchas? Y no de un club de fútbol, sino que son, ¿no? Machacan y machacan y machacan. Bueno, gloria a Dios por esas mamás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando yo era chiquito, íbamos a una iglesia que quedaba en un barrio cercano. Caminábamos aproximadamente, no sé, ¿qué serán? Unos 3 kilómetros quizás de ida y 3 kilómetros de vuelta. En ese tiempo no teníamos vehículo, así que caminábamos y a veces no había dinero para el colectivo y caminábamos y mi mamá me llevaba caminando de la mano y muchas veces yo fui rezongando, muchas veces yo fui llorando como, no quiero ir a la iglesia. Y en esos tiempos
A veces hacían la Navidad, hacían vigilia en Navidad. Uno dice, ¡ay, qué tiempos eso, gloria! Bueno, gloria a Dios. Y también íbamos. Y mi papá, como no iba, a veces o le tocaba trabajar o se quedaba. Pero digo, mi mamá me enseñó a obligarme a buscar al Señor todos los días, todo el tiempo. Llovía y yo decía, me voy a poder quedar a ver la tele. Y mi mamá decía, a la iglesia. Pero mamá, está lloviendo. A la iglesia. Corría viento, y créanme que en Comodoro corre mucho viento. Yo decía, corre viento, no me iré a la iglesia. Y ella me decía, a la iglesia. A veces inviernos que nevaba y caminábamos esos kilómetros, porque Dios es primero. Y cuando vos le enseñás a tus hijos que Dios es primero, el día de mañana cuando crezcan te lo van a agradecer. Así que papá y mamá, digan un fuerte amén, por favor. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que, versículo 4, Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre. El buen ejemplo de su padre. Siguió el buen ejemplo de su padre, porque, claro, sí, mamá, los lleva a la iglesia y el pa, ¿dónde está el pa? Ahí está el pa, tomando una birra. Ahí lo tenés, porque eso es cosa de mujeres. Algunos varones hasta el día de hoy piensan, yo traigo el dinero a la casa y la que se encarga de las cosas espirituales es mi mujer. Y claro, el papá le daba buen ejemplo, el papá siempre estaba ahí dando el ejemplo. O sea, no es anda a la iglesia, yo voy con vos, yo voy a estar con vos. Es el ejemplo. Y decís, ¿por qué mis hijos no oran? Porque no te ven orando. ¿Por qué mis hijos no alaban al Señor? Porque no te ven alabando. Si vos fueras el ejemplo para tus hijos, así como lo fue el papá de Uzías, siguió el buen ejemplo de su padre. Yo sé que muchos quizás han tenido malos ejemplos de sus padres. Mucha gente dice, yo no le puedo decir a mis hijos te amo porque mi papá no me dijo te amo. Entonces yo no sé lo que es decir un te amo o darle una caricia o un abrazo y decirle, hijo, te amo, porque mi papá no lo hizo. Pero en el nombre de Jesús, que vos podés romper con eso y podés decirle a tu hijo, te amo. Amén, gloria a Dios. ¿Algún amén? Amén, sí, Señor. Hay una historia que se cuenta de un papá borracho que tenía 2 hijos. Ese padre borracho tuvo 2 hijos. Uno de ellos fue borracho, perdido, igual que su papá. Un desastre. Hizo de todo, todo lo hizo mal, terminó en la miseria total. Y cuando le fueron a preguntar, ¿por qué sos así? Él respondió, ¿y qué querés? ¿Con el padre que me tocó? El otro hijo le salió trabajador, le salió esforzado, le salió un muchacho bien, un muchacho que seguía adelante, que formó una familia, que se casó, que tuvo hijos, que conocía a Dios. Y le preguntaron a ese muchacho, ¿por qué sos así? Y ese muchacho responde, ¿y qué querés? ¿Con el papá que me tocó? No se trata de excusarnos detrás del ejemplo de nuestro papá. Porque cuando conoces a Jesús, tenés un ejemplo supremo de papá, que es nuestro Padre Celestial. Y a Él dale la gloria con un fuerte aplauso. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hay tantos ejemplos de madres que oran por sus hijos. Hay un cantante que se llama Pablo Olivares, no sé si alguien lo escuchó, pero si ustedes pueden ver el testimonio de su mamá que oraba por él y él estaba completamente perdido, no solamente en las drogas o en el alcohol, sino en el heavy metal satánico. Él ya se había pasado para el otro lado, un grupo musical que era terriblemente feo, y la mamá orando por él, la mamá orando por él. De hecho, hay una película que se llama El poder de una madre que ora. Así que mamá, no dejes de orar por tus hijos. Mamá, no dejes de orar por tus hijos. Papá, por favor, dale el buen ejemplo a tu hijo. ¿Vos querés que tu hijo lea? Que te vea leyendo. ¿Querés que tu hijo ore? Que te vea orando. ¿Querés que tu hijo sea fiel al Señor? Que te vea siendo fiel al Señor. Que alguien diga un amén bien fuerte, por favor. Tenía, además de una mamá que lo alentaba y un buen ejemplo de su papá, también tenía un pastor que lo guiara. Dice la Biblia que por qué le fue bien a Uzías, versículo 5 dice, y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Ok, tenía un pastor como Zacarías, un sacerdote, tenía una persona de Dios que le guiaba y que le enseñaba. Mientras vivió Zacarías, lo guió a buscar al Señor. Esto es sumamente importante, ¿no? Porque no solamente para una iglesia, pero es importante también para toda la gente que nos está viendo, porque más de uno estará viendo esta predicación también diciendo, aleluya, yo no me congrego en ninguna iglesia, gloria. Yo no tengo pastor porque yo soy libre, aleluya. Y créame que conocí gente que se juntaban en casas. Y porque nosotros somos como la iglesia primitiva, nos juntamos en casas. Y si pinta que uno predique, que predique. Y si pinta que uno ore, que ore. Y si pinta que uno hable en lengua, que hable en lengua. Pero no van a ninguna iglesia, no. Porque nosotros no nos sujetamos al hombre, nos sujetamos al Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? Rebeldía disfrazada de espiritualidad. Que hay un montón, ¿no? Hay un montón. No acá. Digan amén, no acá. En otros lados, lejos. Hay gente que dice, yo no. El Señor me habla a mí. El Señor me dice a mí. Yo no necesito de nadie. Yo no necesito un líder para crecer. Y cuando estás solo, cuando estás sola, cuando tenés problemas, ¿a dónde vas? A mi Padre, aleluya. Hey, qué bueno que es tener el teléfono de un amigo, de tu líder, de tu pastor, de que puedas decir, estoy en problemas y quiero que ores por mí, y poder decir, estoy orando por vos. No estás solo, no estás sola. Vamos a salir adelante y lo vamos a hacer juntos en el nombre de Jesús. Que alguien diga un fuerte amén, por favor. Por eso le fue bien, porque tenía una madre que lo alentaba, tenía un buen ejemplo de su padre, tenía un pastor que lo guiaba. Pero ¿por qué le fue bien? ¿Sabes por qué le fue bien? Porque yo también quiero que me vaya bien. Yo también quiero que me vaya bien. Porque dice el mismo versículo 5, que mientras, versículo 5, se empeñó en buscar al Señor. Se empeñó en buscar al Señor. Estoy empeñado en buscarlo y en encontrarlo. No me importa nada. Yo voy a buscar al Señor. Voy a buscar al Señor. Voy a buscar al Señor. Pero mirá cómo las cosas te van mal. Yo voy a buscar al Señor. Yo voy a seguir adelante. Y estaba empeñado en buscar al Señor. Wow. Hay veces que cuando las cosas no te van muy bien, ya te zafás de la mano del Señor, ¿no? Somos a veces como esos niñitos que van de la mano de su papá en el supermercado y ven las galletitas que le gusta y se sueltan de la mano y salen corriendo, ¿no? ¿Han visto a esos niños perdidos en el supermercado?
¿O alguna vez alguien se perdió en el supermercado? Y empiezan a... Bueno, hay niños y niños, ¿no? Porque hay algunos niños que siguen así como si nada, como súper independientes. Otros empiezan a llorar. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! Y te soltaste la mano. ¿Dónde está tu mamá? No. Entonces buscas al guardia. Encima el guardia de seguridad, ¿no? Parece policía. Me van a llevar. Me van a meter preso porque me solté la mano de mi mamá. Señores, señoras, necesitamos empeñarnos en buscar a Dios y no soltarnos de su mano. Si no ves la respuesta, seguí, porque vas por buen camino. Si no ves la respuesta, seguí, no aflojes, por favor, seguí adelante, porque la victoria está en el proceso, en la búsqueda del Señor. Así que no aflojes porque tenés que empeñarte en buscar al Señor y nosotros tenemos que salir de acá diciendo, ¿sabés qué? Yo me voy a empeñar en buscar al Señor en el 2021. Falta todavía, ¿no? Hoy, a partir de hoy, me empeño en buscar al Señor. ¿Por qué es tan difícil? Porque es fácil arrancar. Cuando uno arranca en la iglesia, aleluya, los amo a todos. Ay, cuando hay culto el viernes, hasta el viernes hay que esperar. Y cuando hay después el domingo, no, pero un montón del viernes al domingo. Pero pasa el tiempo y de repente, no te vi el viernes. Que una asada ahí con los amigos. ¿Y el domingo? El domingo jugaba mi equipo de fútbol. Bueno. Empeñate en buscar al Señor. No es cómo arrancás, sino cómo terminás. Cómo seguís adelante, cómo es la carrera. Hermano, no aflojes. ¿Estás acá? No aflojes. Seguí adelante. Empeñate en buscar al Señor. Y más que sea una meta para nosotros, sí, 2021, sí Señor, yo voy a buscarte. Pero por favor no hagas como has hecho todos los años, porque somos así. Somos los que empiezan la dieta el lunes que viene, ¿o no? Somos de esa clase de gente que decimos, bueno, voy a empezar. 2021 voy por vos. Bueno, lo mismo dijimos del 2020, ¿no? Este es mi año. ¡2021! Voy por vos. Y decimos, voy a orar 10 horas al día. Voy a leer la Biblia, aunque sea un versículo por día. Muy poquito, hermano. Pero decimos así y arrancamos el 1 de enero con todas las pilas, ¿no? 2 de enero, bien. 3, bien. 4, ya el despertador no sonó. El 5, fue la mitad de tiempo. El 6, para el 7 ya no hiciste más nada. Ya dijiste, bueno, ya está perdido este año. 7 de enero. El 2022 lo vuelvo a intentar, no hay problema. Hermano, empeñémonos en buscar al Señor. Que alguien me grite un fuerte ¡amén! ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué le fue bien? Porque tenía una madre que le alentaba, tenía un buen ejemplo de su padre, tenía un pastor que lo guiaba y porque se empeñó en buscar al Señor. Pero dice la Biblia que no solamente fue eso, versículo 16, dice, sin embargo, léalo por favor, 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante. El primer punto, Uzías se volvió arrogante. Pero vamos a leer el 15. Mirá lo que dice el 15, versículo 15. Dice, construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño.
con la poderosa ayuda de Dios, Uzías llegó a ser como poderoso. Y su fama se extendió hasta muy lejos. O sea que él era poderoso y fama. Tenía poder y fama. Son dos condimentos. ¿Sabes qué peligroso? ¿Sabes qué peligroso es tener poder y fama? ¿Sabes cuánta gente persigue eso? Poder y fama. ¿Cuántos se meten en la política para tener eso? Para tener poder y fama. Y Uzías lo había alcanzado, tenía poder y fama, lo cual no es un problema en sí. O sea, el poder y la fama no es un problema en sí. El problema es cuando se te sube a la cabeza. Tóquense acá la cabeza, por favor. Si se te sube acá, está fregado, dice Ricardo Montaner, ¿no? Disculpen. Acá pasa el ungido de Jehová. Es un Benny Hinn, ¿no? Que anda volando en una nube de unción. Hermanos, necesitamos que el poder y la fama nunca se nos suban a la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios no tiene problema con el poder y la fama. El ser humano tiene problemas con el poder y la fama. Quiero que mires a alguien por ahí. Mira al de al lado, por favor. Esa persona poderosa y famosa que tenés al lado tuyo. ¿Amén o no amén? Y extendé tu mano, así no lo toques, ¿no? Porque hoy tocarse es inconstitucional. Levantá la mano y decís, Señor, ayúdale a que el poder y la fama no se le suban a la cabeza. ¡Aleluya! ¡Amén! Amén. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Te lo repito. Proverbios 16, 18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Por eso, el poder y la fama no era el problema. El problema era que ya estaba en su corazón el poder y la fama. Por eso le fue mal. ¿Por qué más le fue mal? Número 2. Dice el versículo, vamos a leerlo, versículo 10. Versículo 10 de este mismo capítulo dice, asimismo construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues ¿qué tenía? Mucho ganado en la llanura, en la meseta. Tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era un amante de la agricultura. O sea, el tipo tenía moneda, tenía plata, euro, dólar, libra esterlina, peso chileno, criptomoneda, no sé qué tenía, pero tenía, y la tenía toda junta. Tenía poder, tenía fama y tenía riquezas. O sea, Uzías era la envidia de cualquier mundano. Y entonces, ¿es problema la riqueza? No. Porque cuando el joven rico le fue a preguntar a Jesús, Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dice, cumplí con los mandamientos. En eso estoy re bien. Tranca. Lo recumplo. Joven rico, cerrá la boca y andate. Y no, el tipo se quedó. El tipo se quedó y dice, ¿algo más, maestro? Sí, andá, vende todo y dáselo a los pobres. ¿No te dije que te vayas? ¿Para qué te quedaste? ¿Para qué te hace el capo?
el number one, sí. Y se fue. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, qué difícil es que los ricos hereden el reino de los cielos. ¿Dijo que era imposible? No. Dijo que era difícil. Porque Dios no tiene problema con la riqueza. Dios es rico. Dios no necesita de tu dinero. Dios es Dios. Y miren, escuchen, lo más difícil para un cristiano es transitar la prueba de la abundancia. ¿Me escuchó? ¿Cómo, pastor? Porque la prueba de la escasez, cuando a nosotros nos va mal, no tenemos un peso en el bolsillo, y muchos saben de lo que estoy hablando. No tenés un peso en el bolsillo ni para comprarte un alfajor. En ese tiempo, cuando estamos mal económicamente, siempre corremos, ¡oh Dios, ten misericordia, Señor! Y venimos y oramos y clamamos, Dios, por favor, un pesito, Señor, por favor. Y estamos tan cerca de Dios que necesitamos que Dios nos dé algo, ¿o no? Mi esposa y yo, cuando nos casamos y servíamos al Señor, alquilábamos. Escuche, esto es tremendo porque al principio, bueno, uno tiene los ideales, ¿no? Era muy chico, yo igual y todo. Pero dijimos, no vamos a agarrar ningún trabajo que nos quite las horas del culto, aleluya. Después le voy a contar más bien acerca de eso, pero lo que le quiero decir es que trabajaba en un lugar, le estoy hablando del año 1998. Algunos ni nacieron. Ay, Dios. Amén, dijo Gustavo. Cobraba 300 pesos. Pagaba de alquiler 250. Va haciendo la cuenta, ¿no? Aún para el más malo en matemática, esa cuenta es fácil. Daba el diezmo. ¿Va siguiendo? Alguno malo en la matemática, ya me perdí. Para los que hicieron bien los números, quedaban 20 pesos, ¿no? Y en ese tiempo en el templo se habían cambiado todas las luces. Y mi esposa y yo nos habíamos comprometido con una suma sideral a pagar mes a mes de 10 pesos. Ya hizo la cuenta, ¿no? ¿Cuánto nos quedaba para vivir por mes? Entonces decía, no, por eso era flaquito en ese tiempo. Caminábamos, Dios, el auto te hace goma, el auto te arruina. Bueno, no a todos, algunos están muy bien. Pero caminábamos y caminábamos y caminábamos a la iglesia, orando, Padre, en el nombre de Jesús, que pase algún hermano que nos lleve. Y a veces pasaba un hermano y decía, ¡tú! ¡Hey, desgraciado! ¡Señor te castigue! Y vos estabas así como corriendo la coneja, o sea, que estabas mal, económicamente estabas mal, porque son tiempos que Dios permite, porque Él te está enseñando a depender de Él. No, Él no quiere que vos pases mal o algo, pero te está enseñando que el tiempo de la escasez, es fácil ser espiritual en los tiempos de escasez. Pero el Señor después te empieza a bendecir. Te empieza a bendecir. Porque en los tiempos de escasez oramos, todo el tiempo oramos. Dicho sea de paso, con esos 10 pesos el Señor nos recontra bendecía, no sé cómo, pero vivimos, no nos morimos porque acá estamos, ¿no? Pero el Señor hizo milagros. Pero orábamos caminando a la iglesia para ver si encontrábamos algún billete tirado.
¿O alguien más lo hizo? Levante la mano, diga la verdad. Orando, Padre, en el nombre de Jesús. Suelta ahora, suelta, diablo. Y ibas mirando a ver qué onda, a ver si encontrabas un billete por lo menos tirado. Y nada. Bueno, te consolaba diciendo, bueno, termina el culto y algún hermano caritativo nos va a llevar. No había hermano caritativo en la iglesia. Pero cuando el Señor empezó a bendecir, claro, ya no orás por encontrarte tirado un billete. Ya no orás para que el Señor te bendiga o algo, porque ya está, ya Dios te bendijo y todo. Entonces por eso digo que la prueba más difícil no es la escasez, es la abundancia. Porque en la abundancia vos te relajás. Vos decís, bueno, ya está, el Señor ya me bendijo, listo, no tengo más que orar. ¡Ey! ¿Cómo no tengo más que orar? Tenés que seguir orando. Que alguien diga amén, por favor. Entonces, el tema económico ¿era un problema para Uzías? En realidad sí, porque se olvidó de Dios, no le dio la gloria a Dios. Dios no tiene problema con bendecirte, Dios te quiere bendecir. De hecho, escuchá esta palabra, dice la Biblia, venid y comprar vino y leche, venid y comprar sin dinero vino y leche en el nombre de Jesús. Y creo que hay un montón de testimonios en esta pandemia de lo que el Señor hizo económicamente en muchas de sus casas. ¿Cuántos dicen amén y le dan la gloria al Señor? El Señor ha hecho milagros, son innumerables. Y obviamente en un tiempo, cuando hablábamos de esto, a decir, íbamos al cajero automático y buscábamos y sabía que no había nada en ese cajero y de repente Marco meto la tarjeta y había dinero. Y vos decías, eso que me pase a mí. Y no te pasaba a vos. Hemos escuchado un montón de testimonios de que gente llega con mercadería. Un pastor una vez cuenta que tenía ganas de comer pollo al horno con papas y no tenía nada. Y de repente tocan y era una hermana que le decía, pastor, no se ofende. ¿Y sabe qué le llevaba? Polenta con queso, ¿no? Y obvio, el testimonio tiene que terminar con pollo al horno, con papas, olvídate. Pero son esas cosas que vos decís, a otros les pasa, pero a mí no me pasa. Y amado, amada, el Señor es tu Dios. Y el Señor está para bendecirte a vos también. Así que si estás pasando por un tiempo difícil económico, busca al Señor con todas tus fuerzas. Pero si estás pasando por un tiempo bueno económico, busca al Señor con todas tus fuerzas. ¿Por qué? ¿Por qué le fue mal? Porque él no reconoció al Señor en todo lo bueno que el Señor había sido. Desde el versículo 11 dice, Uzías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones, de acuerdo con el censo hecho por el cronista Geshel y por el oficial Meseías, bajo la dirección de Genanías, funcionario del rey. El total de los jefes de familia eran 2.600, todos ellos guerreros valientes bajo el mando de esto todavía. O sea, en fin, seguí leyendo y te vas a encontrar con que había un montón de gente. Tenía poder militar. ¿Por qué le fue mal? Porque tenía poder militar. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor? ¿Que está mal tener poder militar? Vos sabés que sí. Vos sabés que sí, que al igual que Salomón le fue mal porque tenía mucho ejército, muchos caballos. Porque cuando él vencía en la batalla decía, mi ejército. Y no decía, era la gloria de Dios. Por eso, cuando fue el de los 300, ¿cómo se llama? Gedeón. Ya iba a decir el de la peli. ¿Leonidas? No, Gedeón. Porque alguno, yo sé que lo pensó. Gedeón fue con 300 y dijo, gloria al Señor. Porque la gloria era para el Señor. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces,
Tener cantidad de gente no se te suba a la cabeza porque te va a hacer mal, porque a él le hizo mal. Tener cantidad en excesivo de decir, mirá, la gloria es para... No, tenía poder militar y él no lo supo canalizar. Tenía poder militar y le fue mal porque Dios le dijo, hey, no se trata de tus fuerzas, se trata de mis fuerzas. No es con tu fuerza, no es con tu poder, es con el poder del Señor. Que alguien diga amén. Lo último, ¿por qué le fue mal? Versículo 16, quiero que leas conmigo. Dice, sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió como arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. El poder revela la verdad del corazón. Uno dice, mira en lo que lo convirtió la plata. No. La plata no convirtió a nadie. La plata lo único que hizo fue demostrar lo que verdaderamente era en su corazón. El poder hace que la persona realmente se muestre tal cual es. Y esta persona era arrogante. No solamente arrogante de ¿qué me venís a decir vos? Pero ¿qué me venís a decir vos? ¿Qué me venís a contradecir? Sino que también era rebelde, se había rebelado contra Dios. ¡Wow! En esa rebeldía, al igual que Satanás cuando era Lucifer en el cielo y se rebeló contra Dios. Miren, el principio de la rebeldía está en robarle la gloria al Señor. ¿Me escuchó? El principio de la rebeldía está cuando usted le roba la gloria al Señor. Nunca le robes la gloria al Señor. La gloria siempre es para Dios. La gloria siempre es para Dios. Que alguien diga un amén bien fuerte. Entonces, arrogancia, rebeldía, falta de temor al Señor, independencia de los demás. Por eso le fue mal. No importa cómo empieces, pero sí importa cómo termines. Que alguien diga un amén bien fuerte. Cuando... ¿Pueden pasar los del Ministerio de Alabanza, por favor? Cuando las cosas van mal en nuestra vida, que hoy por hoy ser positivo es malo, ¿no? En cuanto al COVID. Y te dicen, no, mira, te dio positivo y se te viene el mundo abajo y decís, pero no puede ser y qué sé yo. Y gente entró en crisis. Gente dijo, no, me voy a morir. Mi familia se va a morir. Todos iban a morir. Y te das cuenta de que no te olvidaste del Señor. Al contrario, ¿cuánta gente volvió al Señor gracias a eso? A los momentos difíciles. Pero cuando las cosas van bien, tampoco debemos olvidarnos del Señor. No solo debemos tener arranques de obediencia, sino una constancia hasta el final de la carrera. Por eso Marcos 13:13 dice, el que persevere hasta el final será salvo. No se trata de un día sí y otro no. Quiero que mires al de al lado y le digas, sé perseverante. Sé perseverante, sé perseverante. Tenés que aprender a vivir tu vida de tal manera que podamos terminar la carrera en victoria. Terminemos la carrera en victoria. Yo no sé cómo arrancaste y la verdad no es importante, pero lo que sí es importante es cómo vas a llegar a la meta. Y aunque en este tiempo sufriste, te lamentaste y la pasaste mal, el Señor detrás de todo eso tenía una bendición grande para tu vida.